Dios les bendiga, hermanos. Espero que en este momento que nos encontramos nuevamente, realmente el Señor hable a su corazón y hable a la iglesia. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón titulado La Unidad. La palabra que quiero compartir junto con ustedes se encuentra en Juan capítulo 17, versículos 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la oración de Jesucristo por nosotros, para que podamos mantener la unidad y vivir en la unidad. La unidad es un gran tema de la iglesia y es muy necesaria. Si la iglesia no puede vivir en unidad, difícilmente o imposible es que pueda llevar adelante su propósito, que es que el mundo conozca a Dios. Tenemos ejemplos de la unidad en la naturaleza. Cuando observamos un árbol, una planta, observamos la unidad de la raíz, el tronco, las ramas, el follaje. Vemos la unidad también en la arquitectura. Cuando el arquitecto diseña un departamento, él ubica todas las diferentes habitaciones con sus tabiques, con sus distintos elementos, en una superficie de tal manera que pueda ser funcional para los que habitan. A ningún arquitecto se le ocurre instalar la cocina en la terraza del departamento. Sería poco funcional. Vemos también la unidad en nuestros cuerpos. Estamos formados con muchos órganos, algunos que ni los hemos visto en la vida, pero ellos cumplen una función. Cuando uno de nuestros órganos está afectado, todo nuestro cuerpo se siente mal. Aún podemos decir que muchas veces no podemos trabajar ni realizar nuestras tareas porque solamente un órgano o más están afectados. También en la literatura encontramos el concepto de la unidad y un muy conocido escritor, José Hernández, en su libro El Martín Fierro, tiene una frase que dice lo siguiente: los hermanos sean unidos, esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Esta es una frase muy interesante, dicha en un tiempo muy especial. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos enseña sobre la importancia de la unidad de la iglesia. Y la Biblia habla que la iglesia es como un edificio. Nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia en el mundo? Y el propósito es que el mundo conozca a Dios. A través de la unidad de la iglesia, Cristo se manifiesta al mundo. El propósito es la iglesia es el lugar donde las personas aprenden a adorar, alabar, agradecen a Dios, crecen en la vida espiritual, en un ambiente saludable. La iglesia es el lugar de adoración, de servicio. También es donde se manifiestan las maravillas de Dios. La gloria de Dios se hace presente en la iglesia con señales, prodigios, sanidades, personas que vienen a Dios con muchos problemas y ven cómo Dios les bendice. ¿Por qué la iglesia no alcanza estos objetivos de ir al mundo, ganar pecadores?
En Gálatas capítulo 5, Pablo muy claramente dice: manifiestas son las obras de la carne. Y entre la lista de las obras de la carne menciona los celos, las contiendas, divisiones, entre otras obras de la carne. Estas manifestaciones muchas veces las vemos claramente moviéndose dentro del cuerpo de Cristo. Todo esto es como una enfermedad en el cuerpo. Los objetivos espirituales de la iglesia no se pueden alcanzar cuando el cuerpo está enfermo. Entonces, muchas veces, para sostener y mantenerse, se generan programas eclesiásticos que alimentan las carnalidades. La Biblia dice: no proveáis para los deseos de la carne. Los sentidos, nuestros 5 sentidos, son los caminos por donde se alimentan los deseos de la carne. Hoy muchos programas apuntan a dar satisfacción a los deseos, que todos estén conformes, programas de entretenimiento. Hay términos tales como buenísimo, espectacular, sensacional, son muy comunes hoy en nuestro ambiente. Han sustituido términos como bendición de Dios. Estamos así, hermanos, y tenemos que pensar seriamente en estas cosas. Pero, ¿cómo la iglesia puede alcanzar la unidad cuando las manifestaciones de la carne se mueven libremente dentro del cuerpo de Cristo? Y la clave está: debemos regresar al mensaje de la cruz. En la cruz hay perdón, hay restauración, hay sanidad para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. En la cruz encontraremos también la unidad, porque por medio de la cruz Dios ha unido al hombre pecador. Por medio de la cruz el hombre perdido tiene comunión con Dios. En Efesios, San Pablo escribe diciendo que el misterio ha sido revelado. Cristo, por su muerte, derrumbó el muro divisorio y unió a ambos pueblos, gentiles y judíos. El maravilloso e incomparable misterio de la cruz. Es en la cruz, es en la sangre y es en el cuerpo de Cristo que fue molido por nosotros que encontraremos la unidad que necesitamos y por la cual Jesús oró, diciendo: Padre, que sean uno así como nosotros, para que el mundo crea en ti. Mis queridos hermanos, la unidad es posible porque Jesucristo en la cruz conquistó para nosotros que podamos vivir unidos. Solamente tenemos que venir a Cristo con nuestras carnalidades, nuestros celos, nuestras envidias, y decir: Señor, perdóname, límpiame. Señor, permite que la iglesia pueda vivir en santidad, alejando de las obras de la carne. Permitir que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se mueva con toda libertad en nuestras vidas, y comenzaremos a levantarnos para servir a Dios, para cumplir con los planes y propósitos de Dios que tiene para nosotros y para su iglesia. En un mundo con tantas necesidades, hace falta que conquistemos nuevamente la unidad, y en Cristo se encuentra la solución. Que Dios les bendiga. Les invito a que mediten en estas palabras y que puedan venir al Señor de todo corazón. Jesús oró por nuestra unidad. Jesús murió y dio su vida por nuestra unidad. Dios les bendiga muy ricamente y será hasta muy pronto.